Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad leeremos Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 9. Dice el verso: escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones. Esta cita breve, ¿no? Se encuentra obviamente enmarcada dentro de un gran texto que se llama el Shema, ¿sí? La famosa confesión de la fe hebrea, en la cual se le dice al pueblo de Israel que Yahweh y solamente Yahweh es su Elohim. Dicho sea de paso, esta confesión, el maestro Yahoshua la describió como el primero y más grande de todos los mandamientos de la Torá. ¿Pero qué significa este precepto de escríbalo en las jambas de tu casa y en tus puertas? ¿Qué es lo que debe ir allí escrito? Y lo más importante que nos debe reflexionar es ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos, no? Mire que esto de escríbelo en las jambas de tus casas y en tus portones, esa misma cita la vamos a encontrar en Devarim capítulo 11, verso 20, donde allí nos va a dar una claridad. Y dice que lo que debe estar allí escrito es la Torá, los mandamientos, los preceptos, la instrucción de Elohim. Eso es lo que debe estar allí escrito en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora bien, ¿qué es la jamba o los postes, ¿no? Y se dice que los postes o las jambas son estas columnas verticales, ¿no?, que sostienen el dintel, y eso es lo que da la forma a la puerta. También las jambas se puede utilizar en una expresión de las ventanas de una casa. Entonces, la puerta va a estar formada por dos postes que se llaman jambas y un travesaño horizontal que se llama el dintel. La puerta es una abertura en una pared que es la vía de acceso. A veces suena como trivial decirlo, pero es muy importante aclararlo, ¿no?, que es una puerta, porque la puerta es la vía de acceso por la cual se va a salir o se va a ingresar. Si vamos a hablar de la casa, se sale o se entra ¿de qué? De la casa. O sea, es decir, que por la puerta se ingresa al interior del hogar y por la misma puerta se sale al exterior, al mundo, ¿no? Y allí dice que en ese tránsito entre lo exterior y lo interior está la puerta y debe ir allí así como haciendo la figura del poste, ¿no? Por eso voy a hablar de las jambas que sostienen el dintel y que le da forma a la puerta. Debe estar la Torá, la instrucción de Yahweh. Y esto obviamente va a tener todo su sentido que alegórico. Podemos tomarlo de una forma literal y pensar precisamente en la puerta de nuestra casa y allí hacer colocar allí la mezuzá como lo hacen los judíos actualmente, ¿no?, hasta la actualidad. Pero también vamos a ver que esto de la puerta y que tiene que ver con el salir y con el entrar en el pensamiento hebreo también se refiere ¿qué? A todos los caminos, a lo que el ser humano emprende, a su cotidianidad, a su trasegar, a sus negocios, a sus viajes, a todo lo secular. Y entonces su entrada y su salida tiene que ver con eso. Y vamos a ver que en una profundidad un poquito más amplia, lo que el mandamiento nos está invitando lo que nos está diciendo es que en todo lo que se emprenda en esta vida se deben tener presente las palabras de la Torá como grabadas. Por eso es que va a decir que están escritas en los postes o en las jambas de tu casa al frente de uno, para entrar o para salir. Siempre deben estar allí. ¿Y esto de qué nos habla? Pues que la persona en todo lo que haga debe mantener un alto nivel moral y ético conforme a la Torá. Cosa difícil en este presente mundo, hay que reconocerlo, ¿no? Donde vemos que en el ámbito precisamente de los negocios, de las sociedades, de la política, de todo cuanto nos rodea, lo que abunda precisamente ¿qué es? La trampa, el fraude, esa escasez de la moral, de la ética, de las buenas costumbres. Todo eso es lo que falta, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta la Torá de Elohim, donde vemos que cada quien va buscando su propio provecho a costa de los demás, ¿sí? Y así que vemos que el precepto entonces nos está invitando a que en todas las áreas de nuestra vida como creyentes tengamos presente la palabra de Elohim y actuemos coherentemente a ella.
Que no solamente lo hagamos en una ocasión especial o en una ocasión sagrada, en el día de reposo Shabbat únicamente, ¿no? Como se suele decir, no solo el día de culto que se va a la iglesia o al lugar, al centro de estudio, ¿sí? Pues de nada vale ir, repito, al centro de estudio, al centro de reunión, a la iglesia, a recitar la palabra de Elohim, ¿no? Cuando se sale de allí y en nuestras acciones seculares nos comportamos igual o peor que los demás. Que la Torá, los mandamientos de Elohim estén presentes en nuestro trato con los demás, en nuestra vida secular, es una muestra de respeto y reverencia a quien es nuestro único y verdadero Elohim. Y de eso va a tratar ¿qué? Lo que llamamos el Shema, ¿no? Esta confesión de fe. Y cuando se tiene ese respeto y esa reverencia a Elohim, aún en las cosas mínimas o seculares que hacemos, entonces se cumple también la promesa valiosa de Elohim, que está en la Torah, pero que voy a traerlo mejor con dos ejemplos de los Salmos y los Proverbios, que me parecen muy bonitos. En el Salmo 121:8 dice: Yahweh cuidará tu salida y tu entrada ahora y siempre. Y recuerden que salida y entrada va a estar relacionado con la puerta y va a estar relacionado con ¿qué? Con nuestros actos, con nuestras acciones. Y dice que entonces Él cuidará todas nuestras acciones ahora y siempre. Bueno, pero para que Él nos cuide esas acciones hay que tener en cuenta de escribir la Torah, ¿no? En las jambas de nuestra casa. Y dice en el Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y Él suavizará tus sendas. Entonces mire lo maravilloso de la promesa cuando decimos, si entendemos que es escribir la Torah en las jambas de nuestras casas, en nuestras puertas, entonces se cumple esta promesa de bendición. ¿Sí? Y que escribir ello nos quiere decir es que debemos obedecer fielmente los mandamientos, las ordenanzas de la alianza, estar en la alianza para que Elohim esté también con nosotros y que Él entonces suavice nuestros caminos, que Él nos ayude en todo lo que emprendamos, que Él nos bendiga en todo lo que hacemos, que bendiga la obra de nuestras manos, que bendiga nuestro entrar y que bendiga también nuestro salir. Y esto lo que nos quiere decir es que debemos llegar a tal nivel de conciencia que lleguemos a entender que si estamos en la alianza, Elohim está con nosotros presente. Y está presente en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente, repito, el día del culto, el día de Shabbat o el día de la ocasión sagrada especial, sino en todos los días y en todos los momentos de nuestra vida, y que por ende, todo entonces lo que nosotros hagamos no es ni siquiera para nuestro propio beneficio o para beneficio de los demás, sino para ser agradables delante de nuestro Elohim y para que todo ello que hagamos redunde en honra y en honor hacia Él. Bueno, este mandamiento, ya para ir finalizando, tiene múltiples enseñanzas. Miren, solo este verso, escribirlo en las jambas de tus casas y en tus portones, en tus puertas, podemos traer múltiples enseñanzas. Hay muchas enseñanzas, la verdad, y pues por razones de espacio pues no las vamos a tratar a todas aquí, ni mucho menos en la profundidad que requiere, pero simplemente dejo esto allí, ya estas ideas principales, para que ustedes mediten, estudien, se animen y miren un par de detalles. Voy a dar aquí un par de perlas para que las tengan en cuenta y, repito, mediten en ellas. Cuando nos va a decir que la Torah esté en las jambas de nuestras casas, mire que nos va a hablar de la construcción precisamente ¿qué? De la casa, de ir formando esa casa, de ir formando el hogar. Ahora, la palabra casa en hebreo es bayit o bet, ¿cierto? Y la letra que representa la casa, la letra hebrea que representa la casa es la segunda letra del alefato, que es la bet, ¿no? Y es con bet, la primera letra de la primera palabra con la cual inicia la Torá, porque la Torá va a iniciar en Bereshit. Y está esa bet allí, que es casa, y es la primera que está allí, ¿no? Y es también el relato de la creación de nuestra casa.
Entonces, ¿qué nos va a enseñar esto aquí de la Torá y la casa y la construcción de la casa? Primero nos enseña que así como el creador y el amo del universo hizo el mundo al orden de su palabra, ¿sí? Entonces nos está dejando a nosotros el mensaje que para construir nuestras casas y que nuestras casas se sostengan, ¿cierto? Debe estar bajo los principios de la palabra de Elohim, siendo la palabra lo que ordena, lo que distingue, lo que origina, lo que trae paz y equilibrio en el hogar. Y que con ello también se traiga vida y abundancia al mismo. Y este es el punto importante. Todos los que ya tengamos nuestra casa, estamos edificando nuestra casa, no olvidemos de ir construyendo cada día nuestra casa bajo los preceptos de la Torá. Como el creador del mundo hizo todo por su palabra. Ahí hay un primer principio. De esto podríamos extendernos y hablar mucho más, pero simplemente lo dejo allí como una idea para meditar y para que cada cual saque también conclusiones y ahonde en ellas. Por otro lado, mire que dice que debe estar en las jambas de la casa, entonces ya vimos casa, y ahora nos va a decir en las puertas, ¿no? Decíamos que la puerta es la vía de acceso, de entrar, de salir, que va a hablar de lo cotidiano. Pero no solo va a hablar de las puertas de la casa, sino que también se va a referir a las puertas de las ciudades, ¿cierto? Y esto en la cultura bíblica sí que tiene una connotación muy importante, ¿cierto? Porque en las puertas de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, era donde se sentaban los jueces, los magistrados, a resolver los litigios y las cuestiones que los israelitas le traían. Entonces, dice que allí también debe estar, ¿qué? Escrita la Torá, que nos enseña que ya sea en nuestra casa o ya sea en el ámbito comunitario, la Torá debe estar siempre presente cada vez que se vaya a decidir o a tomar en cuenta algo. Que sea bajo el precepto de la Torá que podamos decidir, que también cuando se tenga que hacer algún tipo de juicio, ¿no? Que este juicio sea verdadero, que sea recto, conforme a la palabra de Elohim y que no solamente sea llevado por el criterio de los hombres. O sea que los magistrados tenían esa responsabilidad al sentarse allí de ser esos representantes de Elohim y por lo tanto al juzgar, al dar su consejo, al dictaminar cualquier cosa, debían hacerlo conforme a la Torá, porque la Torá estaba allí escrita para recordárselos. Otro, también de esto podemos ahondar aún más, ¿no? Y quiero finalmente, como digamos otra perlita más para dejarles allí en la reflexión, en la meditación, hemos hablado de la casa, de las puertas, ¿no? Y quiero que veamos esto de una manera alegórica con el ser humano, que eso nos está hablando la casa y las puertas nos hablan del ser humano como individuo, donde la casa es todo su ser, ¿no? Su cuerpo, su vida, eso es la casa, ¿no? Y que son las puertas del ser humano, ¿no? Todo aquello por donde entra y sale, ¿sí? Entonces vamos a tener los ojos, con los cuales se puede ver, ¿qué? El exterior, ¿no? Pero también entra y sale el exterior. Los oídos, en los cuales entra el sonido a su interior, ¿no? Y está la boca, con la cual sale el pensamiento. Entonces vamos a tener que los ojos sirven para ver, ¿no? Hacia afuera, las cosas, el mundo, y también nos entra el mundo allí. Los oídos que traen el sonido al interior y la boca que expresa el mismo sonido al exterior, lo cual nos va a hablar siempre del pensamiento. Ojos, oídos, boca, siempre nos están hablando del pensamiento, el entendimiento. Y que el ser humano atienda al consejo de Elohim es que tome en serio sus palabras, que tome en serio sus instrucciones, ¿no? Y que realmente entonces la Torá esté puesta allí, ¿no? Marcado en sus ojos, marcados a la entrada de sus oídos, marcado a la entrada de su boca. Vaya que esta es la parte más difícil, ¿no? La parte más complicada, pero a eso debemos llegar, ¿no? ¿Para qué? Para que todo entonces, repito, lo que hagamos, ¿no? Sea conforme a la Escritura. Que entonces el ser humano se dedique a leer y a meditar en las Escrituras.
que también busque a aquellos como comunidad que les guste hablar de lo que es bueno, de lo que es santo, de lo que es agradable, de lo que es recto, conforme a la justicia de Elohim. Que también se lleve al ser humano a instruir y a ser instruido en la rectitud de la palabra, ¿no? Y a desarrollar ese discernimiento entre lo bueno y lo malo conforme a la palabra para llegar a ser un hombre íntegro y cabal. Entonces vamos a ver que el Shema no solo se trata de repetir estas palabras día y noche o escribirlas literalmente en nuestras puertas. A esto bien dijo el maestro Yahoshua, una cosa era necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Entonces no estoy diciendo con esto que quien quiera colocarlo allí como lo hacen los hermanos judíos, de colocarlos literalmente en las postes de su casa, bien lo puede hacer, ¿no? Una cosa es importante hacer sin dejar de hacer ¿qué? Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ser conscientes de la importancia de la palabra de nuestro Elohim para vivir por cada una de ellas, en cada momento y en cada lugar, y así estar con nuestro Elohim y recibir su bendición. Entonces, mis hermanos, que estamos revisando nuestras puertas, nuestras ventanas y asegurándonos que efectivamente allí esté inscrita la palabra de nuestro Elohim. Les deseo a todos una muy buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.